Voy a presentar un caso práctico del efecto Doppler. Para poder entender el caso práctico de este tema, es necesario saber que el efecto Doppler es el cambio en la frecuencia de una onda periódica con respecto a un observador que se mueve en relación con la fuente de onda. Una o ambas ondas pueden estar en movimiento. Mencionado lo anterior, se presenta el caso práctico. Un bloque con una bocina atornillada a él se conecta a un resorte que tiene una constante de resorte de 20 newtons sobre metro. La masa total del bloque y la bocina es de 5 kilogramos y la amplitud de movimiento de esta unidad es de 0.500 metros. Inciso A. La bocina emite ondas sonoras de 440 Hz de frecuencia. Determinar las frecuencias más alta y más baja que escucha Daniela a la derecha de la bocina. Si el máximo nivel escuchado por Daniela es de 60 decibeles, cuando está a 1 metro de la bocina, ¿cuál es el mínimo nivel de sonido que escucha el observador? En este caso el observador pues es Daniela. Vamos a ver los datos para poder primero calcular tanto el inciso A como el B. Es necesario primero calcular la velocidad máxima que tienen estas ondas, ¿no? Que tienen las ondas de la bocina que está emitiendo el sonido, ya que la velocidad máxima es un dato en el que debemos tener o calcular, ya sea tener en el problema o calcularlo, porque para sacar el efecto Doppler es necesario ese dato. Primero vamos a ver qué es lo que ya nos da el problema. En este caso tenemos que el sistema donde la masa del bloque y la bocina se comportan como una misma, quiere decir que los datos son tanto para la bocina como para el bloque iguales. Tenemos que la amplitud es de 0.500 metros, la masa de 5 kilogramos y la frecuencia mínima de 440 Hz. Vamos a ver las fórmulas. Vamos a utilizar una fórmula para poder calcular la velocidad máxima y la vamos a obtener de esta fórmula, la cual es 1/2 de la masa por la velocidad máxima al cuadrado es igual a 1/2 de la constante del resorte por la amplitud al cuadrado. Vamos a la sustitución de operaciones y podemos despejar la velocidad máxima. Esta sería igual a la raíz cuadrada de la constante del resorte entre la masa, todo esto multiplicado por la amplitud. Sustituimos los valores. Tenemos que la constante del resorte son 20 newtons sobre metro, la masa es 5 kilogramos y la amplitud es 0.500 metros. Vemos que la velocidad es de 1 metro sobre segundo. Ahora ya podemos irnos al inciso 2 del problema para poder resolver lo que nos piden. Veamos los datos que tenemos. Como datos, pues ya tenemos la velocidad máxima, que es igual a 1 metro sobre segundo. Y también nos dan un dato que es implícito, ya que la velocidad del sonido es de 343 metros sobre segundo. Vamos a ver las fórmulas que vamos a requerir para resolver este inciso y vemos que la frecuencia mínima es igual a la velocidad entre la velocidad más la velocidad máxima. En este caso, la velocidad sería la velocidad del sonido y la velocidad máxima pues sería la velocidad máxima que está emitiendo el sonido de la bocina. Vamos a ver en la sustitución y operaciones que la frecuencia mínima es igual a 343 metros sobre segundo entre 343 metros sobre segundo más 1 metro sobre segundo, y tenemos que la frecuencia mínima es de 439 Hz. Para calcular la frecuencia máxima tenemos como fórmula que la frecuencia máxima es igual a la velocidad del sonido entre la velocidad del sonido, pero hasta ahora es menos la velocidad máxima. Al sustituir nuestros datos que ya tenemos,
nos sale que la frecuencia máxima es igual a 441 Hz. Tenemos como resultado que la frecuencia máxima, como ya lo mencioné, es de 441 Hz y la frecuencia mínima de 431 Hz. Ahora vamos a resolver el inciso B. Tenemos como dato que el nivel máximo que escucha Daniela es 60 decibeles a una distancia de 1 metro. Vamos a utilizar la fórmula que dice que los veles, en este caso, son igual a 10 decibeles por el logaritmo de la intensidad inicial entre la final. Vamos a ver que la intensidad del sonido es igual a la potencia del sonido entre 4pi por radio al cuadrado. Vamos a la sustitución de operaciones y vemos que los veles máximos menos los veles mínimos son iguales a 10 decibeles por el logaritmo de la potencia del sonido entre 4pi radio al cuadrado dividido entre 4 por la intensidad inicial por pi por radio al cuadrado de mínimo, la intensidad inicial mínima, entre menos la potencia de 4pi por radio al cuadrado entre 4 por la intensidad inicial del sonido por pi por radio al cuadrado máximo. Vamos a ver que sustituimos todos estos valores y nos va a salir que los veles mínimos en este caso son es igual a 54 decibeles. Como conclusión, tenemos que con una bocina convencional que emite 400 Hz tiene como frecuencia mínima que podemos escuchar es de 439 Hz y la frecuencia máxima es de 441 Hz, tomando en cuenta que estamos a 1 metro de distancia del lado derecho en donde se encuentra la bocina. Por otro lado, el mínimo nivel de sonido que podemos escuchar de la bocina, estando a una distancia de 1 metro, es de 54 decibeles, teniendo como referencia que los decibeles máximos que podemos escuchar de la bocina es de esa distancia es de 60 decibeles.